ya empecé a grabar que no estaba grabando. Bueno, muy bien. Entonces cuéntame, pues, a ver, no pregunto por la nota yo la sé. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué No, hicieron? bien. ¿Qué Profe, experiencia? bien, en el grupo de nosotros hubo una muy buena división del trabajo. Estuvimos constantemente en comunicación. O sea, hubo un acoplamiento del grupo excelente. Qué bueno. ¿Quién más tiene otra experiencia para contar por ahí? Tengo más. Bueno, yo podría decir que fue el hecho de podernos como acoplar como al equipo, caer en cuenta de situaciones en las cuales de pronto estuvimos todos fuera de base porque nos faltó un poquito de concentración, pero fue súper bueno porque nos pellizcó para estar ahí más atentos a la información. ¿Se dan cuenta que ustedes están administrando un grupo? ¿Lo están notando? Están administrando un grupo. O sea, estamos aplicando lo que estamos estudiando. Porque aquí tenemos que resolver problemas, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que planear, tenemos que dividirnos tareas, como decía Juan Felipe, aun cuando la dividir tareas es relativo, Claro, ¿cierto? tomar decisiones. Tomar decisiones, eh, estar atentos a la información, como acaba de decir Viviana, ¿cierto? Eh, planear pensando en a dónde queremos llegar, cómo lo vamos a hacer. Estamos administrando un grupo. Muy bien, excelente. ¿Ven la importancia del acuerdo de trabajo? Poner las reglas claras desde un principio. ¿Qué tal eso? Lo van a necesitar. Yo sé que Total. sí, porque va a llegar el momento en que alguien se relaja y le van a tener que aplicar el acuerdo, ¿cierto? No me extrañaría, ¿cierto? Vea, me ha pasado montones de veces. Me ha tocado inclusive hasta situaciones en las que han pedido sacar a alguien del equipo. Pero eso es lo que dice el acuerdo, ¿cierto? Así, como les dije yo el primer día, usted no tiene por qué cargar a nadie, ¿cierto? Que también es un tema de ética, ¿cierto? Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Quién se acuerda de la competencia? ¿Cuál es la competencia de este núcleo? Sin pastelear. ¿Cuál es la competencia de este núcleo? Ah, los corché. Corchado, sin pastelar, no era. Bueno, Tiene como 3 partecitas. sí, pero se las voy a recordar en este momentico, porque eso es, Profe, creo que es Ser, ver, hacer. hacer y... eso es la definición de una competencia. Ok. Una competencia significa saber, o sea, la teoría, pero no solamente la teoría. ¿A uno de qué le sirve, sabes, un libro de memoria si no sabe qué hacer con él? Entonces no solamente la teoría, es también fuera la teoría saber aplicarla. Entonces el saber de conocimiento, el saber de aplicación, ¿cierto? Y sobre todo, pensar en la persona. Yo como persona que estoy dirigiendo un grupo de personas, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos de los temas éticos que son tan importantes. Entonces, saber, hacer y ser la persona. Principios, valores, etcétera. Muy bien, eso es una competencia. Pero entonces, ¿cuál es la competencia de este núcleo? Entonces, la competencia de este núcleo, yo no me la sé de memoria, pero el concepto más importante es esto. La administración tiene unos temas teóricos, ¿cierto? Entonces, a esos temas teóricos uno le llama como los conceptos, como la base conceptual, ¿cierto? Y en esos elementos teóricos de la base conceptual, uno los estudia pensando en qué, pensando en que hay que aplicarlos en una empresa. Acabamos de ver cuando empezamos a hablar la experiencia que cada quien tuvo en sus equipos. Estamos aplicando ya la administración. Entonces, no solamente
la teoría, sino aplicar esa teoría en una empresa, en un negocio, en cualquier organización. Ahorita hablamos de qué quiere decir esa palabra organización. Y lo más importante es que las empresas no son de una persona. Las empresas son de muchas personas. ¿Cierto que sí? Como las empresas son de muchas personas, por eso se les llama organización. Son organizaciones. Y obviamente las organizaciones que están hechas de personas implican que entre ellas tienen que haber una muy buena relación, una muy buena planeación, muy buena cohesión. Pero fuera de eso, de esa planeación, de esa cohesión, también hay que saber que las empresas no están solas en el mundo. Entonces las empresas se tienen que relacionar con otras. Entonces, ¿la competencia cuál es? Conocer la teoría para aplicarla, la teoría de la administración, para aplicarla, pero para aplicarla en una organización de una manera integral, de una manera sistémica, hablo la palabra integral en los dos sentidos. Integral de persona, de integridad, pero integral también como de cohesión. Entonces, la competencia. ¿Quién la abrió ya por ahí para que me la lea? ¿Nadie la abrió? Sí, yo la tengo acá porque Bueno, fue léala lo pues. primerito. Hágale pues, léala pues. Comprendo la base conceptual Comprendo, indispensable. comprendo. Es mi competencia. Comprendo. Dale, seguí, Viviana. Comprendo la base conceptual indispensable para la práctica administrativa y desde la perspectiva sistémica. Desarrollaré una visión de la administración en el ámbito organizacional. Bueno, ahí esa coma, después del I, es muy importante. Yo también ya abrí aquí la competencia. Dice, comprendo la base conceptual indispensable. Entonces, ojo lo que dice. Base conceptual, o sea, la teoría. Que esa teoría es indispensable ¿para qué? Para poderla aplicar, ¿cierto? Para la base administrativa. Y desde una perspectiva sistémica, ¿qué quiere decir sistémica? Esa palabrita es muy importante. Un sistema. ¿Qué es un sistema? Sistema solar. Un eh, conjunto. es un conjunto, de eso ustedes van a estudiar un poquitico. Entonces, desde una perspectiva sistémica, vamos a desarrollar una visión integral de la administración en el ámbito organizacional. Entonces, esa competencia la tenemos que tener supremamente clara. Muy bien. Los que me apagaron la cámara, ¿es porque están viendo el partido o porque si están aquí? A ver, yo quiero saber. Me vayan a dejar aquí hablando solo. Muy bien. No, profe, yo aquí estoy. Ah, Eh, muy bien. aquí estamos, aquí estamos. Una Aquí vez yo, estamos, aquí estamos. muy bien. Una vez les cuento que un compañero y yo hicimos ¿cómo se llama eso? Una transmisión radial desde el CEIPA. Inventamos una emisora y la creamos por internet y empezamos a transmitir. Entonces teníamos entrevistados, y hasta el rector nos hizo ahí el favor de aceptarnos una entrevista. En fin, hicimos un cuento muy bacano. Y entonces, obviamente, como uno habla, pero uno no sabe si lo están oyendo, entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a reportar sintonía. Y tenían un WhatsApp. Y ese se llenaba ese WhatsApp de mensajes, reportando sintonía, reportando. Y eso se mantenía ese WhatsApp lleno. Entonces, por eso me acordé de ahora que está hablando con ustedes, a ver que estuvieran reportando ahí sintonía. Muy bien. Que hablar solo es muy maluco. Muy bien. Vamos entonces ahora a ir a dos cosas muy importantes. Hoy les voy a hablar en general de lo que sigue, pero les voy a dar unas instrucciones de cómo vamos a hacer lo que sigue. Entonces, lo primero, para el micrófono abierto que están hablando, creo que el de Juliana, silenciado. Bueno, listo. Muy bien. Y el de Alejandro también. Acuérdense que yo los pongo en silencio, pero cuando quieran hablar, le quitan la rayita del micrófono. Es para que no nos quede grabado ahí esas bullas de fondo. Muy bien. Entonces, resulta que
La siguiente actividad, voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a ver si se abre el que es. Aquí está. La siguiente actividad, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, me está viendo? señor. Sí. Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces, en esta actividad, como ustedes pueden darse cuenta, aquí le estoy disminuyendo el tamaño para que se vea, la siguiente actividad que se llama la organización como organismo, la entrega es el 10 de noviembre. O sea, no es para este fin de semana, es para el otro. ¿Listo? ¿Qué significa que no es para este, sino para el otro? Pues sencillamente, este fin de semana no hay entregable, pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer, ¿cierto? Todo lo contrario, hay mucho que hacer. Entonces, Hay aclarado mucho ese... por leer. Ah, muy buen punto, excelente. Entonces, ahí la primera condición es, acuérdense que todos los trabajos son por equipos, pero para ese mismo día, yo lo abro el sábado y lo dejo hasta el domingo, va a haber un quiz, ¿cierto? El quiz va a ser del 5%, el 10%, no sé. Yo les aviso pues con tiempo de cuánto va a ser. Bueno, de hecho es la mitad de la actividad, prácticamente, o el 5, el 10, no sé. En este momento no lo tengo en mente de cuánto está programado. Pero lo cierto acá es que también ese mismo día hay un quiz. Entonces, ojo, para que no se me vayan a distraer, ese 10 hay un quiz. Muy bien. Les recuerdo también, antes de empezar a hablar del tema, que acuérdense que Profe, disculpe, ¿el quiz va a ser por vía Zoom también o...? No. El quiz es ese yo les voy a pasar un instructivo de cómo presentan, un videito de cómo presentan el quiz, ¿cierto? Para que sepan cómo Ok, entran, pues para que no me vayan a perder, porque a la gran mayoría de ustedes no les ha tocado hacer quiz por acá, por esta plataforma, entonces se me enredan, ¿cierto? Entonces no Nunca. quiero que se me enreden, ni mucho menos. Yo les hago el videito y les digo, a ver, meten por aquí, hacen esto, hacen aquello, no vayan a hacer esto, en fin, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese Pero, punto, disculpa, profe, dale, dale. pero el quiz es el día final de la entrega, que es el 10, Yo se o los hay abro posibilidad de desde el 9. entregar. Yo lo Ah, abro ok. desde el 9. Entre el 9 y 10 ustedes escogen el día y la hora, ¿cierto? O sea, eso O sea, o lo hago el 9 o lo hago el 10, tú lo dura programas una para que esté hora, abierto. condición, cuando empieza, hay que terminarlo, ¿cierto? O sea, que tiene que tener claridad de que tienen el tiempo para hacerlo. Sugerencia desde ya, muy importante la sugerencia. Por favor, no contesten el quiz a la loca, que eso contestan así cualquier cosa, la respuesta que se les ocurrió. No, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que digerir la información, lo que me preguntan, las opciones, en fin. Entonces, no quiero que sean pues como ahí autómatas pues contestando cualquier cosa, ¿cierto? Muy bien. Profe, Hola. ¿es elección múltiple? Sí, Ah, ok, siempre gracias. de 4 opciones. A mí, la verdad, no me gustan normalmente los exámenes así como muy de, como de falso y verdadero o de conteste con sus palabras. A mí no me gustan, ¿cierto? Ok, Bueno, entonces, aclarado ese punto del examen, vamos ahora sí a lo que nos compete. ¿Qué sigue en este cuento? Entonces, voy a hablar primero de la nave, 5 minuticos, me devuelvo al contenido del núcleo y después vuelvo a la nave. ¿Listos? Y les dije que al final tenía que contarles algo. Entonces, al final les cuento la última parte, pues importante. Entonces, vamos a abrir que no era, qué pena. Me tengo que salir para entrar a la nave, que está por acá. Muy bien. Entonces, se está viendo la nave, ¿cierto? Sí, señor. sí, señor. Muy bien. Entonces, dice la segunda sección, se llama la organización como organismo. Listo. Muy bien. ¿Qué quiere decir la palabra organismo? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Bueno, yo creo que es como que Que es vivo. viéndolo, es como o sea, es vivo, es lo que nos Ah, hace funcionar. eso, muy bien.
Exactamente, ese es el concepto. Las organizaciones se consideran organismos porque son seres vivos. Ahora, si me prestaron atención, yo dije algo de la organización. ¿Qué caracteriza a una organización? Pues muchas cosas, pero en particular, ¿qué? Que está compuesta por personas, Exacto, Por muchas personas. por muchas muchas personas. personas. Y normalmente cuando uno habla de una empresa, ¿qué se le viene a la mente? Ah, eso es de la lectura. ¿Qué se le viene a uno a la mente cuando habla la palabra empresa? Empresa, proyecto, propósito. Sí, ¿y qué más? Monetario. Eso. Entonces uno habla de un negocio, entonces monetario, una empresa, uno se imagina un edificio o una marca, entonces una empresa, Coca-Cola, Netflix, Google, no sé qué, ¿cierto? Nosotros Sí. tenemos que aprender que la palabra organización es más grande que la palabra empresa. Y tenemos que aprender algo que se perdió de vista, y es que las organizaciones deberían ser fundamentalmente, eh, digamos, eh, con una responsabilidad de carácter social. Y lamentablemente, las organizaciones, como se miran como empresa, como negocio solamente, entonces las miramos con la mentalidad ¿qué? Monetaria, ¿cierto? Listo, nadie va a montar una empresa para perder plata, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero tampoco pues uno puede montar una empresa para explotar gente, pues, para cosas ilegales, no, estamos hablando de una organización pensando en personas. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, dos palabras, Ujú. organización, conjunto de personas, y organismo como un ser vivo, ¿cierto? Muy bien. Les dije que 5 minuticos iba a hablar de esto. Voy a leer esta primera parte y me voy para el árbol conceptual. Entonces aquí dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí voy a leer las dos primeras partes, las tres primeras partes de lo que vamos a hacer. De la empresa que cada uno de los equipos seleccionó, entonces hay que hacer un análisis de la historia de la organización seleccionada. ¿Qué significa la historia de una organización? A veces nosotros nos quedamos, Desde que se creó. sí, ¿Cómo pero nació? ¿De dónde? ¿Por qué? eso, pero hay que colocarle vida, ¿cierto? Porque nos quedamos hablando de la organización solamente diciendo, el señor que era un emprendedor decidió para subsistir montar tal cosa en 1900 yo no sé quién, entonces yo no sé cuántas, y se quedan hablando simplemente de recursos, se quedan simplemente hablando de, digamos, como de o sea, si es la historia, pero es una historia como desconectada, ¿cierto? Entonces no se trata de colocar un montón de hitos, sino de comprender la historia. Ustedes, ojo lo que dice la palabra, analizar, análisis. A mí no me interesa el que haya escogido, por ejemplo, una empresa que no la escogieron, pero la voy a colocar como ejemplo. Alguien escogió, por ejemplo, eh, a ver, una empresa, Noel, supongamos. Alguien escogió Noel, esa no la escogió nadie. O sí, no me acuerdo. Tal vez no a venta. Bueno, ya ni me acuerdo de tantos grupos cuál hay. Va a colocar una distinta, Zenú, ¿cierto? Que es del mismo grupo Nutresa, pero Zenú, balas de Zenú. Entonces, a mí no me interesa que me digan, a Zenú lo fundó el señor, yo no sé quién, en mil, no sé cuántas, no sé cuántas, no sé, bla, 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 bla. No, eso no es analizar la historia, eso es contar la historia. Las historias nos tienen que decir cosas para nosotros los que estamos en la administración. Entonces necesitamos sacarle a esa historia lo que como administradores nos sirve. ¿Sí me van siguiendo? Entonces a mí no me interesa cifras bobitas que pueden ser importantes en algún contexto, sino qué le podemos sacar de importante a la historia. Por ejemplo, que me pica la lengua para hablar de unas empresas, pero no quiero soplarle a nadie información, ¿cierto? Pero bueno, Pero, por ya ejemplo, sería cuando habla, profe, de analizar o sacar eso que necesitamos, sería
ejemplo, la empresa inició como parte de una necesidad de tal cosa y fue evolucionando a raíz de que le pasó tal cosa. Eso es, eso es. Okay. A mí no me interesa que se pongan en cifras que no dicen nada. Pero estamos hablando de análisis. Entonces, ojo a lo que voy a decir, y está quedando grabado. El que me coloque en las revistas la historia de la organización sacada de una página de internet, de una página web, ese punto los coloco malo. Y probablemente afecte a los otros. Porque vuelvo y digo, no me interesa copiar, pegar. Entonces se meten a la página y me pegan un montón de cosas y ya se cumplieron. No, análisis. Vamos a utilizar esta, ¿cierto? O sea, ¿qué nos dice esa historia? Entonces, léanla. Y cuando la leen, la analizan. Yo no le estoy pidiendo toda la historia, por ejemplo, de Cementos Argos. O no le estoy pidiendo toda la historia de Electricaribe. No, yo no le estoy pidiendo nada de eso. Dígame, ¿qué nos dice esa historia? Muy bien. Segundo punto. Cuando ustedes están estudiando la historia de esa empresa, ustedes también se van a dar cuenta que las teorías administrativas tuvieron, tienen y tendrán influencia en la manera como se maneja una empresa. ¿Cómo así que las teorías administrativas? Ah, buen punto. Ahorita vamos a ver qué es lo que les va a tocar leer. Por ejemplo, una simple teoría clásica, la teoría de la burocracia. Entonces, todos La escuchamos, científica. pero vamos a hablar, sí, la científica es una, pero mencioné la burocracia. Entonces, oímos hablar la palabra burocracia y todo el mundo a la burocracia, que es que hay mucha burocracia. ¿Qué carajo significa esa palabra dentro del contexto de la administración? Entonces, esta empresa en la que yo estoy es burocrática o no burocrática. Pero para poder decirlo, tengo que haber entendido esa teoría, ¿cierto? Entonces, les va a tocar leer un poquitico esas teorías, bueno, un poquitico no, va a tocar entender esas teorías. Yo no les voy a preguntar, ¿quién creó la teoría científica? Vea, eso, hoy en día eso no sirve para nada. Uno no es mejor administrador o peor porque no tiene ni idea que la teoría científica se la inventó el amigo Taylor. ¿Y eso qué? ¿Me hace mejor o peor administrador? Eso ni da ni quita, ¿cierto? Pero ¿qué saber hacer con eso? Eso sí es importante. Entonces, esa es la parte de la historia, volviendo a la relación, que no dice nada, sino qué hago con eso. Entonces, ustedes deben leer un poquitico, mucho, bastante, no sé, cada quien a su conciencia y a su entendimiento, mirarán esas teorías administrativas y esas teorías administrativas tienen que aplicarlas en la empresa que ustedes escogieron. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que les va a tocar a los que tienen contacto con la empresa. Por ejemplo, sé que alguien escogió el grupo Nutresa y me decía es que yo trabajo allá, pues bueno, entonces van a tener que preguntarle a gente de allá, entrevistarlos y hacerles preguntas para saber esas teorías cómo han influenciado, ¿cierto? Muy bien. Ya he mencionado la palabra pregunta, la he mencionado ya como 4 veces. Muy bien. El tercer punto dice análisis de la influencia de los enfoques modernos. Entonces, la administración tiene un cuento. Los enfoques, cuando hablamos de enfoques, hay a veces, no sé si llamarlo teorías, pero salen cosas que uno no sabe si son simplemente de moda o son realmente cosas importantes de la administración. Por ejemplo, hay un tema que es el tema del benchmarking. El benchmarking no es nuevo. Eso es para allá 1980 y algo, ¿cierto? Entonces no es nuevo. Ya estamos hablando de hace 30 años. 82. 80 y punta, sí. Entonces estamos hablando de esas épocas, entonces ya no es una cosa nueva, ya le vamos a celebrar casi los 30 años, ¿cierto? Ya casi cumple la edad mía. Entonces, qué buen chiste. Entonces, resulta que esa teoría que tiene que ver con la administración. Entonces, ¿eso es una teoría moderna o es un enfoque? Listo, pero le pega a la administración. Total, ¿se aplica? Sí. ¿Es nueva?
pues le llamamos moderna, pero no es nueva. Entonces, de pronto por ahí se inventan otra teoría más raras que le colocan nombres que son teorías que duran 15 días mientras el señor vende el libro. Y cuando ya vendió el libro, se olvidó la teoría, ¿cierto? Entonces hay teorías pendejitas que están hechas solamente para que el que escribió el libro ganar plata con lo que vendió. No, esas teorías no valen la pena, no sirven, ¿cierto? Entonces son teorías pasajeras. Pero hay teorías que realmente, así no sean de hace un siglo, como la burocracia, la científica, la teoría clásica de Fayol, todo eso, la de las relaciones humanas, que es un poquitico más para acá, 1930 y algo, también va a tener casi 100 años. Entonces, esas teorías son las que se conocen como la teoría administrativa clásica o la primera, pero las modernas también han aparecido. ¿Han escuchado las de Kaizen? Mejoramiento continuo. Sí, un principio japonés. Exactamente. ¿Han escuchado hablar de un principio que se llama el Six Sigma, que se aplica mucho también? ¿Han escuchado hablar del Lean Manufacturing? ¿Han escuchado hablar del outsourcing? Nada de eso es nuevo. Pueden tener 10, 15, 20, 30 años, pero comparados con la teoría clásica, pues sí se consideran enfoques modernos. Enfoques, ni siquiera uno se atreve a decir que son teorías, ¿cierto? Muy bien. Entonces, A ver, señor, dale. una preguntita, ya que estás ahí como haciendo la aclaración entre, pues hablando entre teorías y enfoques, pues creo que son dos puntos muy diferentes. ¿Cuál viene siendo una diferencia fundamental que uno diferencia pues entre teoría y enfoque? ¿Cuál es la diferencia entre las dos partes? Bueno, te voy a contestar parcialmente, porque es que hiciste una pregunta que tiene una profundidad que para contestarla hasta seguramente termino diciendo cosas que no son, ¿cierto? Entonces, la aproximación a lo que tú acabas de contestar es lo siguiente. La palabra, primero, la palabra teoría significa que es algo en lo que se cree, que son conceptos y que mientras se crea en ellos y haya evidencia de que funcionan, entonces como teoría se aplica, ¿cierto? Pero la teoría tiene un problema, que la teoría es válida hasta que resulte una teoría superior, una teoría que ponga en tela de juicio todo lo que hay y entonces todo cambia, ¿cierto? Vamos a colocar un simple ejemplo. Había una teoría, esto es solo para que me entiendan, había una teoría muy antigua que se hablaba de la teoría creacionista, ¿cierto? Y la teoría creacionista quiere decir que la vida nació sencillamente porque yo no me estoy metiendo en temas de religión, de hecho soy creyente, aclaro eso, pero no me estoy metiendo en temas de religión. Entonces, la teoría creacionista lo que decía era que Dios con sus propias manos hizo al hombre, después hizo un elefante, entonces seguramente le quedó la trompa más larga porque le hizo así, ¿cierto? En fin, y entonces era una teoría creacionista y creían en eso, no tenían otra explicación. Apareció Darwin y dijo, no, hay una teoría superior que se llama la evolución de las especies. Entonces la teoría creacionista se fue al suelo. La evolución de las especies la reemplazó, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir la teoría de la evolución de las especies? Que dice que los seres vivos hemos evolucionado hasta lo que somos hoy, ¿cierto? Listo, esa es la teoría hasta hoy, hasta que alguien salga con una mejor explicación. Mientras no haya una mejor explicación, en eso creemos. ¿Está claro lo que significa teoría? En eso vamos a creer. Entonces, en la administración, ¿va? Por ejemplo, y a veces yo digo cosas y las digo con todo el respeto para muchas personas, pero por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del coaching, ¿cierto? Una palabra súper de actualidad. El coaching nada tiene que ver con la administración. Todo el mundo dice, no, es que el coaching es para enseñar a administrar. Y resulta que el fundamento del coaching es un fundamento que los mismos psicólogos lo controvierten. Lo que pretende el coaching es
dizque desbaratar a una persona y volverla a armar. ¿Cierto? Si yo desbarato mejor dicho, yo desbarato un sacapuntas y me embalo para volverlo a armar. Ahora uno dice que va a desbaratar a una persona y la va a volver a armar. Eso es una cosa, con todo el respeto para que crean eso. Yo no creo. Entonces es una cosa irresponsable, porque destruyen a una persona y después dicen que la van a construir, ¿cierto? Eso será una teoría. Eso es lo que se considera con la palabra enfoque. Yo escucho el reporte de sintonía. A ver, ¿quiénes están? Reporte de sintonía. A ver, yo lo Bueno, aquí oigo. Aquí Aquí estamos. estamos, profe, presente. Reportando desde Ok. estamos, P17. profe. Muy bien. Ok. Entonces está claro qué quiere decir el tema cuando hablamos de la palabra un enfoque. Un enfoque sencillamente es un pedacito de una teoría, ¿cierto? Es un Es como un pedacito. lineamiento específico, Sí, como podríamos que no decir así. abarca mucho o que no Eso piensa en es, todo. eso, piensa en un pedacito, que puede tener mucha aplicación o no, pero no es una aplicación completa. Mientras que una teoría sí trata de darle respuesta a muchas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del enfoque, yo pregunto, por ejemplo, sin entrar a profundizar mucho, hemos escuchado hablar del outsourcing. Todos seguramente las empresas que trabajamos hemos sido favorecidos o desfavorecidos con algún tema de outsourcing. Outsourcing significa que mi empresa contrata a otra para que haga algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo contratar por outsourcing el empaque de mis productos. ¿Qué significa eso? Que mi empresa, a todos los que empacaban, seguramente los voy a despedir, ¿cierto? Y la otra empresa que se va a dedicar a empacar, pues yo le pago para que me empaque. Eso realmente es una teoría administrativa. No, simplemente es una ayuda en el manejo de los negocios. Entonces, a eso es lo que se refiere la palabra enfoque. Entonces, hasta ahí la explicación. Pero les aseguro, la pregunta es muy profunda, ¿cierto? Entonces, si me van a hacer preguntas, tírenme pasito, por favor. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Me van Sí, siguiendo? señor. Muy bien. Sí, Entonces, profe. voy a volver a colocar un segundito la nave y ya voy a lo siguiente. Entonces, la empresa, vamos a analizar su historia, qué es lo que nos dice. Si está quedando grabado, ¿cierto? Ahí se ve la grabación, ¿cierto? El botoncito, es que no lo estoy viendo. Sí, profe, ahí Sí, dice sí. grabando. Listo, perfecto. Entonces, hay que analizar la historia de la empresa, de esa organización. Hay que analizar esa historia, pero no me interesa, insisto, esos datos y esas cosas. No, necesito que ustedes me cuenten la historia con palabras de ustedes, lo que ustedes fueron capaces de sacar. Ahora les digo cómo. Segundo, vamos a mirar todas esas teorías administrativas, que sí puede haber teorías administrativas nuevas, sí las puede haber, o no tan nuevas como teoría, y puede haber también enfoques que se consideran modernos. Todo eso, cómo le pega a esa empresa que escogimos, ¿cierto? Muy bien. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Voy a hablar rápidamente de estas tres, pero ahorita me devuelvo. No, mejor enseguida antes de, porque eso me desvía de lo que quiero hablarles. Entonces, cuando ustedes se meten aquí ustedes saben que uno se mete por aquí donde dice, ya les he explicado, material ABA, sí se han metido, ¿cierto? Material ABA y lo lleva a Sí, esto, donde profe. está la competencia, y aquí está el problema. ¿Han leído el problema? Ojo que estamos Sí, profe. listo. Sí, profe. Pilas que el problema es clave, ¿cierto? Entonces, aquí hablan de unas preguntas generadoras, enseguida voy para allá, ¿cierto? Y aquí habla el objeto de aprendizaje 1, que se llama imágenes de la organización. Listo. Enseguida me devuelvo a esto que llama preguntas generadoras. Vengo para acá primero, ¿cierto? Entonces aquí está la presentación, la problemática, que es distinto. La problemática es un caso para este pedazo, para este objeto de aprendizaje. También hay que leerla, ¿cierto? No debería decirlo, pero ¿qué tal si yo también en el quiz les hago preguntas de la problemática? Bien interesante. Muy bien, ese me ocurrió. Ahí quedó grabado. Bueno, aquí está el árbol conceptual, ¿cierto?
y aquí un repositorio de materiales. Entonces, árbol conceptual. Entonces aquí hay un montón de cosas que ustedes sí deberían leer. Esto lo deberían leer, ¿cierto? Entonces aquí está la introducción a la administración. Entonces aquí dice qué es lo que hace, con qué se come, todo el tema de la administración. Entonces ustedes miran, aquí aparece la raíz, después aparece la raíz secundaria, raíz 1. Entonces aquí dice la organización de las sociedades humanas. Por aquí después habla de el surgimiento de la organización empresarial, ¿cierto? Por aquí después habla de el pensamiento administrativo y la organización empresarial. Miren que aquí lo dicen pensamiento administrativo, ¿cierto? Eso tiene que ver con la teoría, ¿cierto? Por aquí habla del tronco, entonces en el tronco nos habla de otros elementos fundamentales. Mientras me carga, ahí está. Y entonces en el tronco habla de una cosa que se llama diversidad. ¿Qué quiere decir la palabra diversidad? Inclusión de personas en la No, organización. la Que inclusión, tiene varios elementos. pero ojo, diversidad e inclusión están relacionados, pero no es lo Diversidad. mismo. Dale, Andrea. Diversidad. Diversos Muy bien, entonces cuando yo materiales. digo, ¿qué significa calcular? Es hacer cálculos, muy bien. No, diversos mundos o diversas, no sé, opiniones, Vamos a mirar se me ocurren. esta imagen. Diferencias. Diferencias de Exacto. personas. Diferencias, Eso, profe. eso es lo que quiere decir esta imagen. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Háblenme de esa imagen, ¿qué ven? Diversidad de razas, Por de ejemplo, ¿qué más? De sexo, de forma de pensar. sexos, Sí, sí, ¿qué más? Formas de Estilos. de vestir. nacionalidades, de Nacionalidad, estilos. formas de estilo, formas de vestir, formas de pensar, creencias religiosas, creencias culturales, ¿cierto? Como estamos hablando de una organización que está conformada por personas, nadie tiene por qué pensar igual al otro. Ojo a esta frasecita. La leí hace como 20 días y me pegó una impactada que se las voy a contar. No existen verdades, sino versiones. ¿Qué significa esa palabra? Que no hay verdades, sino versiones. Múltiples miradas a un mismo problema. Exactamente. También múltiples Por soluciones. Y mirarlos. también múltiples soluciones. Muy bien. No, dígale que no va a comer galleta. Entonces, miren, por ejemplo, este caso que un compañero puso en una clase. Empezó a contar una historia. Un tipo va caminando por la calle, entra a una tienda, suenan 2 disparos y el tipo sale corriendo. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Se asustó. Se asustó. ¿Qué más puede haber pasado? Hubo un robo. Hubo un robo. ¿Qué Atracaron. más puede haber pasado? Lo atracaron. ¿Qué más puede haber pasado? Sonaba Iban una por él. película muy duro. Puede haber sido un disparo de una película. ¿Qué otra cosa puede haber sido? Un enfrentamiento de la Un policía. enfrentamiento de 2 personas. O puede haber sido que no era un disparo, sino que yo pensé que era un disparo y realmente lo que pasó es que cayó una olla y sonó como un tiro. ¿Cierto? Yo qué vas a ver. No hay verdades, sino versiones. Resulta que yo me quedé con la curiosidad y entré y vi a una persona herida en el suelo. ¿Qué pasó? Sigue siendo una versión. Por ejemplo, alguien lo vino a Lo matar. hirieron, sí. Se siguen presentando múltiples versiones. Cada una depende de la perspectiva en cómo la observe o cómo la haya vivido. No es lo mismo la persona que estaba a 3 cuadras que la que estaba al lado de lo sucedido. Ni siquiera las que están al lado de lo sucedido ven lo mismo. Porque incluso puede ser que el tipo estaba en sudadera y en tenis porque estaba haciendo deporte y otros podrían pensar
que era un ladrón y que lo... Exactamente. Y resulta que el tipo que está en el suelo, resulta que no le dispararon. Él está limpiando un arma y se le disparó. Ay. Pues, ¿se dan cuenta? Muy bien. Eso es lo que pasa y coloqué ese ejemplo para que comprendamos parte de lo que significa diversidad. Cuando algo se pone en el tapete, todos tenemos diferentes maneras de verlo, diferentes maneras de interpretarlo, diferentes maneras de vivirlo. Entonces, respeto profundamente el pensamiento de cada quien y eso ya es lo que se llama inclusión. Entonces, diversidad es que todos somos distintos. ¿Pero qué significa la palabra inclusión? Que todos tenemos derecho. Que todos tenemos el derecho y la oportunidad de ingresar a la organización. Exacto. A una organización cualquiera. No necesariamente llámese una organización como empresa. ¿Cierto? Un caso que sucedió muy simpático. Bueno, digo yo simpático, eso sucedió hace algunos años. A una muchacha en Cartagena le prohibieron entrar a un bar, que porque era de color. Y ella puso una tutela. Ganó la tutela. ¿Cierto? Piensen qué pasa cuando esta niña llega a ese bar. ¿Qué puede pasar? Entonces aquí hay interpretaciones nuevamente. ¿Se dan cuenta? Puede pasar muchas cosas. Puede pasar que a la niña sí la reciban o que la sigan discriminando, miles de cosas. Eso de discriminar es lo contrario a inclusión. La discriminación es lo contrario a inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de respetar las diferencias de las personas. Yo, en particular, tengo amigos, así nos agarremos de las mechas, tengo amigos de diferentes tendencias políticas y nos podemos a pelear feo. No hay que imaginar este fin de semana las cachetadas verbales que nos dimos, ¿cierto? Pero se acabó la discusión y seguimos siendo amigos, ¿cierto? Tiene todo el derecho a pensar como quiera. Yo tengo el derecho a pensar como yo quiera, ¿cierto? Tengo amigos de jóvenes de más edad que yo. Tengo amigos hombres, mujeres, tengo de todo tipo de amigos. Pero cuando yo menciono eso, no es que me coloque como un ejemplo, bueno o malo, sino que lo que quiero explicar es que inclusión significa que uno no tiene por qué, porque alguien piense distinto, sacarlo, ¿cierto? Sino que esa persona tiene derecho a ser aceptada como es. Hay cosas que uno no va a aceptar. Yo no voy a aceptar, por ejemplo, convivir con un asesino, ¿cierto? Eso no lo aceptaría yo jamás, ¿cierto? Sin embargo, inclusión significa que de pronto tendría yo que aceptar que esa persona necesita una rehabilitación, ¿cierto? ¿Sí me van siguiendo? Ahora, en el mundo organizacional, ¿qué es la inclusión? Entonces, la inclusión es no solamente de temas, ojo que esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque tiene que ver con temas como, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad. Pero entonces los únicos que necesitan inclusión son los de discapacidad. No. ¿No? No, profe, no. Cualquier Todos persona necesitamos distinta. inclusión. Claro, cualquier persona distinta a la mayoría necesita ser incluido, ¿cierto? Y la inclusión tiene que ser bien hecha y bien planeada. Yo escuché por ahí, creo que fue en Cali, hace algunos años, que hubo un puente muy gracioso. Por un lado del puente había una rampa para subir las personas con sillas de ruedas. Para el otro lado del puente eran escaleras. ¿Cierto? Muy bien incluidos los discapacitados. Profe Iván. Señor. Sí, claro. Ustedes lo suben y allá por la escala lo Profe. suben. Sí, dale, Faber. Faber, te escucho, dale. Bueno, se hablará. Entonces, el cuento es que eso es lo que significa la palabra inclusión. Y la inclusión tiene que ver con la cultura. ¿Qué significa la palabra cultura?
La palabra cultura es la manera como en una empresa, es un súper resumen, es como el ADN de una empresa. Es la manera como esa empresa se integran las personas, las cosas, las historias, todo eso. Entonces, cultura, esa palabra es clave. Hay que leer sobre esa palabrita, cultura. Muy bien, ¿me siguen hasta ahí todo lo que hay para leer? Entonces, Sí, como profe. mínimo, lo del campus hay que leerlo. Pero también yo les mostraba que por aquí también hay una cosa que se llama preguntas generadoras. Entonces, si ustedes leen preguntas generadoras, estas no son las preguntas que ustedes van a hacerle a la empresa para tratar de responder lo que tienen que responder, pero les puede ayudar, les puede dar luces. Entonces, mire, ¿cómo se puede evidenciar la relación hombre-organización-administración en la realidad empresarial de hoy? Ustedes le harían esa pregunta a un empresario. Es como preguntarle teoría, ¿cierto? Tendría sentido. Oiga, y ustedes aquí sí son incluyentes. Adivinen qué van a contestar. Pero por supuesto, claro, aquí todo el mundo es bienvenido, ¿cierto? Muy bien. Oiga, ¿y ustedes sí aplican teorías y enfoques modernos de la administración? Claro, nosotros somos súper vanguardistas. Esas preguntas llevan a alguna parte. Esas preguntas no llevan a ninguna No, parte. profe. No llevan a ninguna parte, no les van a dar respuesta, ¿cierto? Uno tiene que hacer preguntas y hay un videíto, si se dieron cuenta que se lo monté, que dice cómo hacer preguntas. Entonces, como seguramente no se han dado cuenta, que donde dice comunicaciones, noticias, acuérdense que lo comparto porque es de mi compañera, la profesora Lía, ¿cierto? Entonces les comparto el video, este video, pero ella no es la profe, simplemente que yo aproveché que ella lo colocó por ahí. Entonces, bueno, ¿cómo hacer preguntas? Entonces les coloqué ese videito, ¿cierto? Preguntas, ¿cómo hacer preguntas? ¿Cierto? Ese video les va a servir. ¿Cómo hacer preguntas? ¿Para qué vamos a hacer preguntas? Adivinen. Porque nosotros tenemos que ir a esta empresa que escogimos para entender cómo fue la historia de esa empresa, cómo aplican las teorías administrativas antiguas y actuales, cómo aplican los enfoques modernos de la administración, cómo manejan la diversidad y la inclusión. ¿Ven? ¿Cómo planean? ¿Cómo manejan la organización? Entonces aquí cuando hablan de planear, ¿qué es planear y qué es organización? Entonces, miren que una organización normalmente se piensa en términos de un organigrama. ¿Sí ven? Entonces, ojo con eso. Ahí hay cositas que usted va a tener que investigar y todo el cuento. Entonces, en el entregable, aquí explican por qué lo vamos a hacer, pero aquí dice muy claramente cómo lo vamos a hacer, no el entregable. Voy a hablar de esto de una vez para que quede claro, para entrar a las dos últimas cositas que me queda por decirles. La forma como lo vamos a hacer es para analizar la historia, el equipo debe hacer sus propias preguntas, preguntas que ayuden a entender la historia. Para poder entender la historia, hay que ir a las raíces 1, 2 y 3 del objeto que les mostré, ¿cierto? Entonces me devuelvo otra vez para acá. Era este. Entonces aquí está. Estoy en imágenes de la organización y aquí dice árbol conceptual y aquí dice, ¿se acuerdan qué decía? Pues yo me paso así para leerlo. Dicen raíces secundarias 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Listo. Entonces, raíces secundarias 1, 2 y 3. Quiere decir que ustedes deben leer la raíz 1, la raíz 2 y la raíz 3 para conocer la historia de la organización, ¿cierto? Muy bien. Me vuelvo otra vez para la nave. ¿Me están siguiendo? A ver, reporte de sintonía, yo lo oigo. Sí, profe, aquí Sí, profe, estamos. sí. Señor. Señor. Ok. Sí, señor. Sí, profe. Es importante que de pronto ahí no me estén quedando dormidos. Bueno, entonces, es
el segundo punto también habla de la rama 1 para analizar la influencia de las teorías administrativas, ¿cierto? Para la influencia de los enfoques modernos habla de la rama 2. Para hablar de la inclusión y la diversidad, aquí también está en el tronco de objetos de la organización. Para hablar de la planeación, habla de la rama 3. Y para hablar de la organización, habla de la rama 4. Eso que está hablando ahí de las ramas, del tronco, de todo esto, es simplemente un brochacito, ¿cierto? Es simplemente una idea de lo que uno puede encontrar ahí, ¿cierto? Realmente, ustedes deberían profundizar más allá de esto, ¿cierto? Y cuando hablo de profundizar, vuelvo y les digo, muchachos, no es para que se aprendan nada de memoria. Hoy en día con Google, ¿uno para qué necesita aprenderse cosas de memoria? Lo que no está en Google no existe, punto. Así, entonces, ¿para qué es la memoria? Es más, dígame a uno para qué le sirve aprenderse las tablas de multiplicar de memoria. Y a uno cuando pelado lo regañaban porque no se la aprendía. Y hasta correa le daban porque no era capaz, ¿cierto? Es verdad. ¿Para qué nos ha servido eso? Para eso están las calculadoras. Hasta los relojes ya las traen las calculadoras. Entonces la memoria, sí, a la teoría hay que comprenderla, pero no memorizarla como loros, sino entenderla, primera parte de una competencia, para poderla aplicar. ¿Me van siguiendo? Sí. Comprender la teoría para aplicarla. Sí, pero... ¿Listo? Muy bien. Profe, Pero, entre todo esto que nos cuentas que hay que leer entre las ramas, el tronco, la hoja, yo leí algo en las raíces, por ejemplo, y también estaba leyendo un documento que me pareció magnífico, que eran las notas eso lo de escribí la yo. administración. Entonces, pues yo veo que es Hágame pues la como cuña, yo lo escribí. lo mismo, sí. Muy bueno, pues la Sí, verdad, traté de hacerlo enganchadísima. bien sencillito, bien didáctico. Al principio uno ve ciento y punta de hojas y uno dice, wow, Mm. pero es muy, pues, me gustó muchísimo, me enganchó de una. Pero entonces yo vi que también era como el resultado, o pues, o sea, muy de la mano de eso, o sea, es por lo que nos dices, o sea, como que es adicional. No es obligatorio. Ok. Leer esas notas no es obligatorio, pero es una ayuda muy importante. Aclara un montón de cosas, ¿cierto? Y se las monté en PDF para que lo puedan bajar. Listo. Ese mismo PDF está también en la biblioteca. O sea, si ustedes lo miran en la biblioteca, también lo tienen como libro. Pues yo se lo regalé, es que es mío. Entonces se lo regalé, ¿cierto? Entonces, bájenlo y guárdenlo para que acuerden de mí por allá cuando ya esté viejito. Ese fue mi profesor. Muy bien, para tener el libro guardado. Muy bien. Entonces, eso que estás diciendo, Viviana, de notas D, es también parte del cuento, ¿cierto? Entonces, me voy a devolver aquí a... Aquí, trata cerrar. Muy bien. Ave María. Estoy aquí. Entonces, estamos hablando de hacer preguntas, pero esas preguntas uno no las hace si no comprende bien el cuento. Aquí también les coloqué otro video de la misma profe, de otra clase que ella tuvo, que me parece muy bacano, explicando qué es la organización como organismo, ¿cierto? No es obligación verlo, les ayuda mucho, ¿cierto? Les ayuda mucho a entender todo este cuento, ¿cierto? Y si ustedes miran en YouTube, millones de videos hablando de todo este cuento. Unos mejores, otros peores, otros que uno no entiende ni lo que dicen. Por ejemplo, con todo el respeto, pero si yo miro un video de YouTube de un chileno, yo no le entiendo a los chilenos. Yo no sé qué me pasa, como que hablaron un español distinto. Pero no sé qué pasa y yo no tengo nada en contra de ellos, porque no le entiendo, ¿cierto? No sé qué cuando hablan despacio, sí, pero hablan rápido. Y yo, ay, por Dios, no sé qué me están hablando. Entonces, estos dos videos les sirven para eso, ¿cierto? Pero obviamente, fuera de esos dos videos que tienen ahí para hacer preguntas y para comprender la organización como organismo, también aquí hay otro montón de recursos.
Aquí les coloqué recursos del objeto de aprendizaje 1. Miren todo lo que hay aquí. Toda esta cantidad de cosas. Todo esto les sirve. Bienvenida a toda esa lectura. Ya este recurso del objeto de aprendizaje 2, nada que ver. Por ahora. Tenemos que concentrarnos aquí. ¿Cierto? Muy bien. Y adicionalmente, aquí en este material, les coloco también cositas. Notas de fundamentos administrativos, que es el libro que estaba hablando Viviana, ¿cierto? Bájenlo, les puede servir. Pero aquí este videito, este documento era simplemente para la conformación de equipos, pero les ayuda a hacer que el equipo funcione, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, habla de cómo hacer un cronograma. A muchos en la retroalimentación les pasó que se pelaron en algo del cronograma, ¿cierto? Miren ahí. Aquí habla de una línea de tiempo de la evolución de la administración. ¿Esto les servirá o no les servirá para comprender lo que tienen que hacer? ¿Cierto? Teoría y práctica de la administración. Administración, ciencia, teoría y práctica. Historia y evolución de la administración. Toda esa cantidad de cosas les sirve. Esto que dice aquí material complementario, como su nombre lo dice, no es obligatorio leerlo. De ahí yo no les voy a preguntar nada. ¿Cierto? O sea, y el que esté pensando que tiene que aprender algo de memoria, le cuento que está en el lugar equivocado. Lo que necesitamos es entender el concepto y aplicarlo. Y aplicarlo con ética, ¿cierto? Ese es el concepto de una competencia. Por eso nuestra competencia es comprender la base teórica de la administración. No la estoy leyendo, que lo van a decir con los ojos tapados. Y en una organización, en un entorno sistémico, y con base en ello actuar con integralidad, ¿cierto? Bueno, las ideas básicas de lo que es una competencia, ¿cierto? Muy bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, ¿Dudas? una preguntita. profe. Yo, Bueno, dale. Entonces donde dice material complementario, pues a vos te aparecen 10 ítems, a mí me aparece 5. No sé si de pronto me... espérate, yo te voy a decir por qué. Ah, qué pena, me metí donde no era otra vez. Espérate aquí en esta. En material complementario, material complementario. Bueno, ya. Lo que pasa es que estas, gracias por advertirme, aquí está como escondido. Sí, tenés toda la razón. Ahí se los habilité. ¿Ya se ve? Gracias por decirme, estaba deshabilitado. Ah, listo, muchas gracias. No, gracias a vos, que no me he dado cuenta. Listo, ahí ya está habilitado, ya lo pueden ver. Si lo mira, ya se te ve, ¿cierto? Ya se tiene que ver. Sí, ya ahora sí. ¿Todos se ven o hay alguno que no esté por ahí? Ya, se supone que todos se ven. Y hay que no haya ningún escondido, listo, ya. Todos se ven. Son ¿Ves? como 10. Sí, pero vuelvo y les digo, si está hasta el número 10, no son obligatorios. Les sirve, pero ninguno de ellos es obligatorio. Muy bien. Ok. O sea, el examen no va de ahí específicamente. Yo puedo preguntar cosas que ustedes las debieron haber comprendido, Ok. pero no de memoria. Por ejemplo, yo les puedo preguntar sobre un organigrama. Y en el organigrama yo les puedo decir cosas como esta. ¿Qué tan vertical es este organigrama? ¿Qué tan horizontalizado? ¿Qué tan centralizado? Esas palabritas ustedes las deben aprender a manejar. A manejar. Profe, circular. Por ejemplo, un organigrama circular o matricial, ¿cierto? O por procesos. Entonces, eso inclusive está bien explicado en notas de, ¿cierto? 8. Pero no es para que se lo aprendan de memoria, es para que sepan qué hacer con eso. ¿Listo? Ok. Para que sepan qué hacer con eso. Muy bien. Entonces, aclarado ese punto, vamos a la última parte que les quería comentar, que les dije que eran dos cositas. Entonces ya les conté qué vamos a hacer, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en esta semana lo que vamos a hacer es recopilar información de todas las, lo que nos pide la nave. Entonces, la historia, lo de las teorías están. Pero adivinen qué pasa si yo no he leído la teoría, ¿qué pregunta le voy a hacer yo al entrevistado? ¿Cierto?
Entonces, quedo como cuando llueve y escampa, ¿cierto? Como que, Claro, profe, no tengo las bases para hacer ninguna pregunta. exactamente. Entonces, ustedes deberían, antes de pensar en hacer las preguntas, antes de hacer las entrevistas, pensar en las preguntas. Entonces, lo segundo que les iba a comentar, que le dije que lo iba a comentar al final, es que en esta mañana les abro un debate. En ese debate les voy a colocar unas fechas, o sea, va a estar mañana y el jueves, o sea, miércoles y jueves. Y a cada equipo, son como 7 o 8 equipos, ¿cierto? A cada equipo le voy a dar exactamente, máximo 20 minutos, máximo, para hablar de cómo construir preguntas en la empresa que escogieron. Listo. Entonces mañana o el jueves, según cómo queden distribuidos, entonces les voy a asignar 20 minutos independientes por equipo y con una característica, invitados todos a que estén reunidos ahí, mañana y el jueves. Solo que yo los divido por equipos. Entonces, si se me juntan 5 equipos, no se preocupen. El equipo 1 va a estar solito, hablando entre ellos. El equipo 2 entre ellos, y yo me encargo de separarlos. ¿Cierto? O sea que bienvenidos todos. Solo que los 20 minutos que yo le voy a dar a cada equipo son en esa hora. Y solo en esa hora va a estar con ese equipo. Pero el espacio queda disponible para todos. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? ¿Me siguen? Sí. Última palabra. Más o menos en qué franja horaria va a ser esa Sí, reunión, profe. profe. Sí, yo voy a empezar más o menos a las 8:20. ¿Cierto? Entonces van a ser mañana 4 equipos y el jueves 4 equipos. Entonces, 8:20, 8:40, 8:49, 9, 9:20. ¿Cierto? Ahí están. ¿Cierto? Mañana. Y el jueves más o menos parecido. ¿Cierto? Condición. Yo les voy a colocar, como les dije, mañana el debate y está abierto más o menos desde las 6:30 de la mañana. ¿Cierto? Entonces, cada equipo más o menos piensa cómo pueden, a qué hora les queda bien. Por ahí un equipo me escribió, es que ya decidimos que la videoconferencia sea tal. Entonces, madrugue mañana a escribir ese horario si le sale. Porque la condición que yo les pongo es esta. Yo respeto la hora del primero que llegue. Si hay 2 a las 8:20, el que escribió primero es a las 8:20. ¿Sí está claro? Primero en el tiempo, primero en el derecho. El que escribió primero, quedó de primero. Entonces el otro, si vio que ya está a las 8:20, pues muevas a escoger otro horario. Listo. Entonces están miércoles y jueves. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. La última cosita que les quería comentar tiene que ver con el entregable para que se vayan preparando bien. Recuerden que todo el tiempo nosotros hemos manejado una cosa que se llama una revista. Ustedes me han enviado algunos la revista en PDF, ¿cierto? Y otros me han mandado el enlace, ¿cierto? Me encanta que me lo manden en PDF porque me facilita la lectura, ¿cierto? Entonces, porque yo lo puedo ampliar o lo puedo mover a la velocidad que quiera, hasta donde yo quiera. Pero cuando me lo mandan con el enlace, realmente me encanta que lo hagan con el enlace porque yo veo que efectivamente sí hicieron la revista, ¿cierto? Y que no fue que la montaron por ahí en Word y la armaron. En general, la gran mayoría, por no decir casi todos, hicieron unos excelentes presentaciones como revista. En general. Hay algunos que tienen que afinar unas cosas, ¿cierto? Pero en general lo hicieron bien. ¡Ojo! Esas afinaciones, profe, de pronto, porque nosotros tuvimos una retro, pues, bien interesante, pero no había como algo como sobre la revista. Si hubiese algo en cuanto a la revista, ahí hubiera habido algo. Si es muy grave, sí. Pero Ok. lo que dice Viviana, hago una aclaración fundamental. Esa retroalimentación es una cosa que llamo una rúbrica, ¿cierto? Ustedes pueden ver la rúbrica
antes de mandar el trabajo. Porque es sobre la rúbrica que yo les califico. Entonces, si ustedes quieren sacar 5, pues cumplan con los requisitos donde dice 5, ¿cierto? Así de sencillo, ¿cierto? Pero les voy a dar un consejo, muchachos. El consejo se los digo de todo corazón. Yo llevo muchos años enseñando y he trabajado en muchas empresas grandes, medianas, pequeñas. Quebré una empresa mía, ¿cierto? He pasado por todo, ¿cierto? Y les voy a decir una cosa para que se la guarden en el corazón. Conocí mucha gente brillantísima académicamente, pero unos burros como profesionales. Y también conocí lo otro. Unos burros académicamente, pero qué profesionales tan excelentes. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Muchachos, uno estudia por la nota lo motiva a uno. Yo soy consciente de eso. Yo no voy a decir que si a mí me colocan un 2, yo no voy a quedar berraco, pues, con total seguridad que sí, ¿cierto? Pero vayan más allá de la nota. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué hice mal? ¿Qué no cumplí? ¿Sí me siguen? No miren la nota como nota, miren es el aprendizaje. Eso es lo que yo quiero que ustedes se metan aquí. Entonces, muchachos, les digo esto. En las universidades nos preocupamos por ser el mejor de la clase, ¿cierto? Y muy bacano, ¿cierto? Y muy chévere porque alegran la discusión y todo el cuento. Pero hoy en día las empresas ya no le paran bolas ni a las calificaciones que sacaron la universidad. Se preocupa más porque las personas sean competentes, que sepan y que sepan hacer con lo que estudiaron, sepan hacer lo que tienen que hacer. Escuchaba yo a un amigo en estos días que decía lo siguiente, que muchas empresas hoy en día dicen, es que nosotros no necesitamos gente que sepa mucho. Nosotros le enseñamos aquí lo que necesitamos que aprendan. Necesitamos gente que quiera hacer las cosas bien y que las sepa hacer bien. Dicho de otra manera, necesitamos gente capaz y berraca. Y que el conocimiento, importante, fundamental, sí, pero no es lo único. Entonces, el comentario no se los hago en contra de la teoría. Vuelvo y digo, es necesaria. El comentario se los hago es pensando en que no se centren solo en la teoría. Pero, ojo, vuelvo e insisto, cuando hablo de esto de la teoría, no es para que no lean. No, no se preocupen es de aprenderse cosas de memoria. Lean mucho. Yo soy un ratón de biblioteca. Yo leo y leo y leo y veo un libro que me interesó y voy a una biblioteca y el hijo mío no me deja, el hijo mío tiene 25 años. Entonces cuando yo voy a una biblioteca no me deja entrar porque sabe que salgo con 4 libros. ¿Cierto? Entonces pasamos por el centro comercial y a mí me vámonos por allí. ¿Cierto? No me deja, a mí me encanta leer y aprendo mucho. ¿Cierto? Bacanísimo. Pero, ¿oíste cómo se llamaba el libro que te leíste? No me acuerdo el título del libro. Pero aprendiste, sí, la esencia era esto, la esencia. Entendí. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, ¿cierto? Loros, no. Hoy en día no necesitamos profesionales loros. ¿Para qué? Que reciten de memoria qué es planeación. Bueno, entonces venga, hagamos un ejercicio de planeación. Ah, yo nunca he hecho uno, entonces no sabe nada. ¿Está claro lo que quiero decir? Leer, sí. Loros, no. Muy bien, qué pena el regaño ahí, pero es un consejo que les doy de corazón. ¿Listo? Profe, excelente, profe, muchas gracias. Listo, muy Sí, bien. total. Para terminar, entonces acuérdense que esto hay que pensarlo en revista. Entonces ustedes en la revista no tienen mucho espacio, ¿cierto? No tienen mucho espacio. Entonces por eso hablamos de analizar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las preguntas que ustedes las tienen que colocar en la revista, las deben colocar en la revista, esas preguntas, ¿cierto? Los deben ayudar a llegar a lo que ustedes van a colocar en la revista, ¿cierto? Entonces, ¿qué preguntas haríamos sobre la historia de una empresa? Entonces, la pregunta más genial, oiga, ¿y cuándo fundaron esta empresa? No, pues la sacó del estadio, ¿cierto?
pregunta tan, de hecho, se reventó el cerebro para preguntar eso, ¿cierto? Explotó por dentro. Le explotó el cerebro por preguntar que cuándo la fundaron, ¿cierto? Sí, es importante. Sí, claro que es importante, pero esa no es la esencia del análisis de la historia de la empresa, ¿cierto? Un paréntesis chiquitico. ¿Alguien sabe la historia de Servientrega? Bueno, se las cuento No. se las cuento en 2 minutos. Eso, como yo se las voy a contar, es lo que yo esperaría que ustedes hablaran de la historia de una empresa. Este señor Eugenio Guerrero, sé la historia por 2 razones. Primero, porque la escuché una vez en una entrevista que le hicieron en televisión, y la segunda, porque cuando yo manejaba logística, tuve contacto con él personalmente, con don Eugenio Guerrero, ¿cierto? Y no les cuento, después les cuento otra anécdota, pero por ahora esa no es la que me importa. La historia de Servientrega es esta. Al señor Eugenio Guerrero lo echaron de una empresa donde él trabajaba. Él cuenta esa historia así. Lo echaron de una empresa. Y él se pone a pensar, pues obviamente es mi versión. Acuérdense que no hay verdades, sino versiones. Es de lo que yo me acuerdo de la historia. Entonces, don Eugenio Guerrero se puso a pensar, ¿y yo qué carajos voy a hacer? Pues me echaron del trabajo y yo no me puedo quedar sin hacer nada. Don Eugenio se compró 2 cachacos con la liquidación que le dieron. ¿Ustedes harían eso? Con la liquidación comprarse 2 cachacos. No. Como que no tiene lógica, ¿cierto? Pues bueno, lo que pasa es que don Eugenio tenía algo en mente. Él empezó vestido de cachaco como un postrecito, ¿cierto? A visitar empresas, a decir, estoy hablando de un montón de años, ¿cierto? Imagínate cuánto hace que se fundó Servientrega. Entonces él iba a las empresas y les decía, oiga, es que yo soy el gerente de la empresa no sé quién y yo vengo a ofrecerle mi servicio de transporte. Entonces uno ve un tipo vestido como un postrecito y todo el cuento, pues uno dice, pues sí, interesante la empresa, ¿cierto? Un día por la mañana, una empresa le paró la caña. Dijo, uy, usted cayó como del cielo, don Eugenio. Tenemos un transporte de una mercancía, creo que era para el sur de Colombia, por allá a Pasto, no sé para dónde, y estamos encartadísimos. No se preocupe, llegó a donde era. Cuente conmigo, esa mercancía le llega. ¿Sabe qué hizo don Eugenio? Por la tarde, vestido ya de blue jeans y todo el cuento, fue con otro muchacho a recoger la mercancía. Entonces, cuando lo ven, oiga, y usted, pues esta mañana no, es que hay mucho para hacer. Y como hay tanto para hacer, yo les ayudo. La empresa ni existía siquiera. Así lo cuenta don Eugenio. Se fue para Flota Magdalena, embarcó la mercancía, llegó y cuando llegó le dijo, cumplido su pedido. Y la otra empresa le dijo, uy, nos salvó usted. ¿Qué hizo don Eugenio Guerrero? Nació Servientrega. Empezó a transportar el famoso paqueteo. Y él utilizaba otras empresas. Y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Interesante esa historia de la administración, ¿o no? Total. Esa es la historia que necesita que le cuenten, ¿cierto? Conectó A con B. Eso, exacto. Ese es el cuento, ¿cierto? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno, yo creo, muchachos, que ya nos ganamos el descanso. Entonces, mañana a las 6:30 más o menos está el debate. Acuérdense de registrarse. Ahí les coloco las horas. Primero en llegar, primero en ser atendido. El orden en que lleguen es en ese orden. Y yo voy publicando. Van así, van así, van así. ¿Cierto? Para que vean los espacios que van quedando. Y por último, muchachos, y con esto cierro, acuérdense que lo que se llama, pues la parte financiera que vamos a ver aquí, no la van a manejar conmigo. Yo ya sé cómo se llama la profesora. La profesora es muy bacana. Ella se llama Beatriz. Ella es la que maneja el laboratorio financiero del CEIPA. Con eso les digo todo, ¿cierto? Es la directora del laboratorio financiero del CEIPA. Es la que les va a tocar a ustedes en la parte financiera. Ella es muy estricta, es muy querida, pero muy estricta, ¿cierto? No se la estoy echando encima, todo lo contrario, aprovechenla, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy estricta,
pero digo que es muy querida porque ella habla muy, ¿cierto? Entonces uno piensa que lo está regañando a uno, ¿cierto? No, ella es súper querida, y sabe mucho, pero entonces, ojo con eso. Yo voy a hablar mañana o pasado para ir organizando, pues, qué fechas se van a tener con ella las videoconferencias, si podemos mantener estas o qué. Ahí miramos, pero por lo pronto quería recordarles eso. Jóvenes, yo creo que ya me quedé hasta sin saliva. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? Yo tengo... Excelente, profe. Muy bien. Dale, Jessica. Perdón, Estefanía. Es que usted misma no se ayuda. No, yo soy Estefanía. Por eso. Es que está por aquí entonces sí. Que por aquí dice Jessica, por aquí está J. Estefanía. Ya iba a decir que es que nos ayudaba. Bueno, listo, dale. Dale, Jessica. Profe, hola, perdón. ¿Para este entregable debemos de crear una revista nueva o continuamos con la que ya iniciamos? Excelente pregunta. Hay que continuar. Ok. Y aprovechan para corregir lo que no salió bien. Ok. ¿El cronograma solamente aplica para la primera entrega o cada vez que realicemos una entrega se debe anexar el cronograma? El cronograma son dos cosas. Uno es el cronograma de todo lo que van a hacer y otra cosa es el cronograma de esa entrega, ¿cierto? Entonces, es muy importante que el cronograma lo vayan ajustando, ¿cierto? A medida de cada entrega, ¿cierto? Pero acuérdense algunos que me lo mandaron en Excel o que me lo mandaron para en un Drive o todo eso. La idea es que ustedes saquen la parte importante y la monten ahí en la revista. Debe aparecer en la revista. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. ¿Listo, jovencitos? Entonces, gracias. Mañana o pasado nos vemos con algunos de los equipos. Muchas gracias. Inviten a los compañeros que no están aquí porque la idea es que todo el equipo esté presente. ¿Listos? Listo, Bueno, profe, muchas gracias. Una inquietud, pena. Dale. En el debate, ¿es el mismo equipo que conformamos en el que vamos a estar el día de mañana y el jueves? Ya ese es el equipo hasta el final. Perfecto. Listo. ¿De acuerdo? Chao, que esté muy bien. Listo. Una buena noche, pues. Que descansen. Bueno, Chao. feliz noche. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, bendiciones.